En la entrevista de hoy con Ariel Marini y Sol Ventura vamos a hablar de lo que llamábamos el concubinato, la unión convivencial, la unión de hecho. Vamos a hablar de los efectos rápidamente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque en nuestra entrevista anterior hablamos de los efectos de la ruptura matrimonial, del divorcio, y algunos de nuestros televidentes, algunos de nuestros seguidores en las redes, nos plantearon que entonces era mejor unirse convivencialmente y no casarse. Bueno, aquí le vamos a demostrar que cada uno de estos institutos tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso quédense con nosotros, participen activamente de esta entrevista dejando comentarios, porque se los vamos a responder uno por uno, incluso también por privado si necesitan un asesoramiento un poco más detallado. Esto es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico, y quédate con nosotros viendo esta entrevista y todos los videos de la lista de reproducción. Bueno, Doc, lo aprovechamos para hablar del divorcio. Había quedado muchas preguntas en el tintero. Arrancamos con una. Muchos dicen, bueno, no me voy a casar, no voy a firmar nada, me junto y después no voy a tener costos, gastos a la hora de separarme si es que decido separarme de mi pareja. ¿Esto es tan así? Esto es lo primero que nos dijeron cuando hicimos las notas esas, la entrevista donde hablamos de los efectos del divorcio cuando se producía la ruptura. Pero cuidado, porque la unión de hecho también tiene sus consecuencias. Claro, no va a pagar un divorcio, no va a tener el costo que demanda contratar abogados para realizar el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo formal, es un acto jurídico formal. Entonces, ¿cómo se disuelve? El matrimonio se termina también con un acto jurídico formal, que es la sentencia del juez. Mientras que en la unión convivencial no necesitamos eso. Pero claro, tiene diferencias y diferencias muy importantes y que hay que evaluarlas. Lo primero que vamos a decir es que no existe vocación sucesoria. No son herederos los convivientes. Entonces, una persona que vivió 30 años con otra, y decimos una persona con otra porque al igual que el matrimonio, pueden ser dos personas del mismo o distinto sexo. Vivieron, hicieron una vida en común porque tenían un proyecto común, tuvieron hijos, construyeron su casa, la pusieron a nombre de uno de los dos, total, no había problema, porque había una relación afectiva, y cuando se produce el fallecimiento de uno de los dos, el otro no es heredero. Entonces, cuidado. Esto que es muy importante porque después deambulan por los estudios jurídicos, viendo cómo pueden hacer, hay que hacer juicios, hay que probar que colaboraron, hay que conseguir pruebas de a lo mejor hace 30 años atrás. Entonces, tenerlo en cuenta. Lo segundo, no son cónyuges, no establece el parentesco, es decir, uno no puede decir, lo dice en los hechos, pero no es tu cuñado, no es tu suegro cuando hay unión convivencial. Sí en el matrimonio que establece el parentesco. No hay ganancialidad. ¿Qué significa esto? Cuando los bienes que ustedes ingresen a esta pareja de hecho, a este concubinato, estamos hablando del concubinato, palabras que algunos le asignan algo como peyorativo. En realidad, concubinato va por oposición a connubio. Connubio era el matrimonio, concubinato la unión de hecho. Son voces latinas, pero claro, el idioma con el tiempo va cambiando, no queda congelado. Hoy le llamamos unión convivencial. No hay ganancialidad. Los bienes que entran a nombre de aquel que los puso como titular y se quedan ahí. No se dividen al finalizar la unión convivencial. Por lo cual también hay un peregrinar, generalmente de las señoras, viendo cómo van a recuperar lo que pusieron, los años de trabajo, si pusieron la casa al nombre de la pareja, o al revés, la pareja que trabajaba todos los días, la otra también trabajaba en la casa, ¿no? Puso plata, construyeron una casa y no le queda nada después de muchos años de convivir. Estas son cosas fundamentales a la hora de decidir si estoy en una unión de hecho, en una unión convivencial o en un matrimonio.
Con respecto a la atribución del hogar familiar, lo que se llama en el matrimonio atribución del hogar conyugal, en la unión convivencial existe, pero tiene un plazo máximo de 2 años nada más, por lo cual es una diferencia también a tener en cuenta. También hay que decir algo. Usted en el matrimonio se conoce ayer a la noche, se tomó unos tragos de más, va hoy, se casa, y es perfectamente válido en principio. Usted está casado y usted o tendrá que plantear una nulidad, que el consentimiento estuvo viciado, o tendrá que divorciarse. Mientras que en la unión convivencial, para que tenga efectos, hay que vivir por lo menos 2 años. Hay que convivir por lo menos 2 años. Cuando usted va y hace la declaración en el registro civil, hay que tener en cuenta que la declaración es a los fines probatorios, en principio, ¿no? Pero usted ya está conviviendo de hecho y va a poder probarlo aunque no tenga esa declaración. Pero no es lo mismo que un acta matrimonial. ¿Tiene alguna validez? Sí, por supuesto. Claro. ¿Es útil? Sí, para muchas cosas. Porque usted ya tiene probado que está en una unión convivencial, usted va a poder ir a la obra social con ese papel, no va a tener que hacer otro trámite, usted va a poder defender la vivienda que aunque esté a nombre de uno de los dos, si es sede de la unión convivencial, la va a poder defender, y con ese papel va a tener la prueba, pero no es definitorio. No es definitorio. Se puede probar por otros medios. Doc, ¿y hay alguna forma de suplir, de solucionar estos problemas que planteaba del concubinato? Claro, lo que aparece aquí es que muchas veces nos dicen, bueno, pero nosotros no queremos casarnos, por la cuestión que fuera, hasta ideológica muchas veces. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que hablar de que existen algunas posibilidades para más o menos equilibrar. Existe el testamento, donde las partes pueden, en la porción disponible, cederse, testar y transformarse en herederos. Existen, por supuesto, los pactos convivenciales, es decir, uno cuando va y declara que está en unión convivencial puede además realizar un pacto de convivencia y ahí sí van a poder decir cómo van a tratar los bienes, que todo bien que ingrese durante este periodo, por ejemplo, va a ser propiedad de ambos, se va a dividir al final, aunque para el resto del universo estén a nombre de Juancito y no de Micaela. En ese caso es importante, e incluso en la unión de hecho, en la unión convivencial, no existen los alimentos, no se pueden reclamar alimentos, pero en el pacto de convivencia podría realizarse, dejarse sentado, que van a tener alimentos entre las partes, e incluso una modalidad más común, porque parece más fácil, no es la más efectiva, establecer el condominio cuando se adquieren bienes. Claro. Hay algunas formas. Nuestro consejo es que vayan a ver al abogado para hablar de los pactos de convivencia, que son una buena solución que nos da la ley. Es algo novedoso, moderno, que permite solucionar algunos problemas. El más importante, y para ir cerrando, tener en cuenta que existe un instituto que se llama la compensación. Cuando usted está en matrimonio, la compensación es clara. Cuando se produce un desequilibrio entre cómo entró uno al matrimonio y cómo se fue, donde uno muchas veces abandonó cosas por estar en el matrimonio y después quedó en una situación desventajosa, puede reclamar una renta por tiempo indeterminado, puede reclamar una suma fija o la entrega de bienes, puede reclamar una renta por tiempo determinado. Bueno, en la unión de hecho existe algo parecido, puede haber una prestación única, te doy tanta plata, te adjudico tal bien, puede haber una renta por un plazo determinado, pero tiene un límite que es no mayor al tiempo que duró la unión de hecho. Cuidado, hay diferencias. ¿Con esto qué queremos decir? ¿Qué tiene efectos? Tiene efectos patrimoniales y tiene efectos jurídicos. Cuidado, averigüen, no se queden con que el divorcio tengo que pagar después un trámite, porque les aseguro que el trámite comparado con los problemas posteriores
es insignificante en cuanto al costo. Doctor, como siempre, muy claro, muchas gracias por acompañarnos. No tengo nada de tiempo, pero por otro tema, el vicedirector de la Escuela Técnica dice que con usted compartió la Escuela Industrial y la profesora de matemática, Rita Esteves, dice que se acuerda y le mandan un saludo también, ¿eh? Sí, así es, un gran amigo, fuimos alumnos, compartimos el periodo de nuestra adolescencia, parece ayer, ¿no? Parece ayer. Parece ayer. Gracias, doctor. Un gran siempre abrazo. Mi recuerdo, mi corazón puesto en el Industrial de Capitán Bermúdez, en la Técnica 5, donde además terminé, donde hice luego las especializaciones en algunas materias que tienen que ver con la técnica. Siempre mi recuerdo, todo mi amor para la educación técnica argentina, a la que hay que revalorizar y a la que hay que poner dinero para apoyarla. El Estado tiene que dedicarse a eso. Gracias, feliz día para todos. Feliz día, Gómez. Walter. Gracias, Walter Gómez, Gracias. entonces, con todo su bagaje de conocimiento y aparte bien explicado para que lo entienda la gente. Como verás, el tema deja mucha tela para cortar. La unión convivencial tiene sus bemoles, pero nos consultás y te vamos a ampliar. Si no, llegate hasta el estudio jurídico, que te vamos a estar respondiendo todas tus consultas e incluso atendiendo si es necesario en un proceso judicial. Siempre acordate, pero siempre, que conocer tus derechos te da seguridad ante la vida. Mirá si te dará seguridad saber de qué se trata la diferencia entre el matrimonio o la unión convivencial. Es importantísimo. Ejercer tus derechos te hace libre, no te deja a merced ni a expensas de nadie. Y luchar por ampliarlos te hace digno. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV Abogado para conocer, ejercer y ampliar tus derechos. Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube. Te invitamos a suscribirte, a comentar, a participar y a asesorarte.